Oh, qué tema más importante esto. La gracia del Señor. En el libro de Lamentaciones, el profeta Jeremías dijo una palabra, que nosotros, dijo, no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Por sus bondades y sus misericordias. Hermanos, si es que lastimosamente el Señor nos tildó diciendo que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. El Señor dijo que no hay hombre justo, ni siquiera uno. El Señor también dijo en su palabra que todos nos hicimos inútiles. O sea que nosotros por nosotros mismos no nos podemos valer. Nosotros por nuestra propia voluntad y nuestra propia cuenta no somos capaces de poder salir adelante en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, porque no tenemos los recursos, hermano. Nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin Dios, hermano, estamos totalmente desprotegidos. Hermano, si el Señor nos respalda a través de su palabra, y dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid, y vosotros, dijo, sois los pámpanos. El que en mí, dice, no lleva, el que en mí permanece, dice, ese va a dar frutos. Amén, hermano. Pero lo vamos a trasladar un poquito más adelantito, donde dice el 15:5, dice: porque separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Entonces, hermano, nosotros podemos bregar en la vida, nosotros podemos divagar en este mundo y podemos buscar las cosas a nuestra manera, pero lastimosamente separados de Dios, hermano, nada ni nada nos podrá salir bien. ¿Por qué? Porque alejado de Dios, alejado de su gracia, las cosas van a salir mal. El Señor dijo: separado de quién, dijo, de mí nada. Cuando dice la frase nada, es que nada. Separado de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. Hermano, separémonos del Señor, todo nos va a salir mal. Apartémonos del Señor, hermano, todo en la vida va a ser frustrante. Apartémonos del Señor, hermano, todo va a ser difícil en esta vida. Apartémonos del Señor, hermano, no va a haber gozo. Apartémonos del Señor, las bendiciones se van a alejar de nuestra vida. Va a haber pobreza espiritual, va a haber pobreza social, va a haber pobreza en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque el alejarse de Dios trae, hermano, beneficios que perjudican a nuestra vida espiritual. Palabras del Señor que dijo: mas buscad primeramente, dijo, el reino y su justicia. Y dice: y todas las cosas vienen por sí solas. Así es, hermano. Pero la gracia del Señor es la que nos garantiza a nosotros bendición. Estamos paraditos en esta noche. ¿A quién se lo debemos? Hacia la gracia del Señor. Estamos con salud. ¿A quién se lo debemos? A Dios, hermano. Así que todo lo que nosotros tenemos se lo debemos ¿a quién? A Dios. Por eso titulamos el tema: ¿la gracia de quién? La gracia de Dios. La palabra gracia, hermano, en la Biblia es uno de los términos más utilizados. Solo noten esto, hermano, que en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, la palabra gracia aparece un total aproximado. Cuando digo aproximado, no es exacto, pero dice que aparece más de 170 veces. Solo en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa eso, hermano? Que la gracia es muy importante para nuestra vida. ¿Sabe qué dice en el libro de Romanos 5:20? Romanos 5:20 dice: cuando la ley, dice, se introdujo para que el pecado, dijo, abundase. ¿Se lo sabe, hermano? Pero dice: mas cuando el pecado, dice, abundó, aquí viene esto y dice: sobreabundó la gracia. El pecado, hermano, ha tomado posesión del mundo. El pecado, hermano, se ha enseñoreado de todo ser humano. Por eso el Señor dijo de que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para la carne, dijo el Señor, para la carne cosechará destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, dijo, para el Espíritu segará
vida eterna. Entonces nosotros, a través de la gracia del Señor, hemos podido alcanzar lo que nosotros somos. Usted es producto terminado de la gracia del Señor. Hermano, hay gente que vive a las orillas de los ríos y no se los ha llevado el río, no les han caído las paredes encima. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Hermano, en los inviernos, hermano, estas tempestades, hermano, los ríos se han llevado casas fortificadas, pero no se ha llevado la nuestra. ¿Por qué? Porque estamos bajo la cobertura de la gracia del Señor. Y Pablo dijo: por gracia soy salvos. Alaba al Señor. Mire qué interesante es la palabra gracia. Y en el Antiguo Testamento la palabra gracia aparece un aproximado de 80 veces. Imagínense, hermano. En todas las escrituras hay un total de más de 250 veces donde el Señor nos ilustra la palabra gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa favor y merecido. La palabra gracia significa favor y merecido. Significa algo que nosotros no merecemos. Hermano, por la gracia del Señor, Dios nos ha bendecido a nosotros. Cuando menos acuerde, el Señor nos está haciendo timbrar el teléfono. Vaya usted allá a retirar un fondo porque le mando una bendición. Persona desconocida. Amén. ¿Y eso quién es el que está tocando? Es el Señor. Es la gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios nos tiene de pie. La gracia de Dios nos tiene en salud. La gracia de Dios nos tiene en victoria. La gracia de Dios nos tiene bendecido. Hermanos, si el salmista David dijo: joven fui. Alaba al Señor. Joven fui, dijo, y envejecido. Y dijo: y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, que para que el cristiano pueda estar bendecido, ¿qué es el que necesitamos? La gracia de Dios. Si la gracia de Dios se aparta de nosotros, hermanos, estamos fulminados, estamos cabal. Si la gracia se aparta de nosotros, significa que los ojos de Dios estarán retirados de nosotros. Por eso el versículo, volvámoslo a leer, hermanos, Proverbios capítulo 3, verso 4 dice: y hallaréis, ¿cómo? Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mire, hermano, cuando la gracia de Dios es quitada sobre los hombres, la mirada también es retirada. El Señor dice: si mi gracia está contigo, mi vista también está sobre ti. Amén, iglesia. Qué interesante es hablar de la gracia del Señor. Dice que la gracia significa favor que no merecemos. Bendito sea el Señor. ¿Estamos restaurados? ¿Lo merecemos o no lo merecemos? No lo merecemos. No. Porque el Señor dijo que los pensamientos del ser humano es de continuo solamente ¿hacia dónde? Hacia el mal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo a un lado todas esas partes negativas y nos santificó a través de su gracia. Hermano, en la Biblia hace énfasis a la palabra gracia para referirse a la frase favor inmerecido. Favor inmerecido. Hermano, imagínese a alguien que se porta mal. Alguna persona X o Y, quien sea, que se porte mal con usted. ¿Usted le devolvería el favor de buena gana? ¿Ah? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no se lo merece. ¿Así es, no? Porque no se lo merece. Porque ha sido injusto, ha sido desleal, no ha sido correcto su actitud ni su proceder. Eso nosotros éramos antes, hermano. Nosotros le habíamos hecho tanto mal al Señor. Por eso Efesios 2:1 dice que Él a nosotros nos dio vida cuando nosotros andábamos muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Ahora bien, tantos males que le hicimos al Señor
antes de conocerlo a Él. Pero aún sin embargo el Señor no tomó en cuenta esos errores, no tomó en cuenta esos fracasos, no tomó en cuenta la maldad, lo malo que nosotros le hicimos. Al contrario, entre más mal nosotros le hacíamos a Dios, más Él tenía misericordia de nosotros. ¿Puede entender lo que es la gracia, hermano? Por eso Pablo dijo, no dijo Pablo sean como Dios, dijo sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros como iglesia vamos a tratar de imitar la gracia del Señor. El Señor dijo, de gracia recibiste. ¿Cómo? De gracia. La Biblia hace énfasis a la palabra gracia, enfocando el término favor que no merecemos. Es un regalo muy grande, hermano, que el Señor nos ha dado. Nos ha dado la salvación, nos ha dado a Jesucristo, nos ha dado vida eterna, nos ha dado, hermano, el término que seamos real sacerdocio, aunque no lo merecemos, pero el Señor así lo deseó. Número uno, hermano, la palabra gracia en la Biblia se refleja de 4 maneras. Número uno, en la gracia de Dios se refleja acerca de la bondad de Dios al pecador. Dios la expresa de tal manera que la gracia Él expresa como una bondad de Dios hacia el pecador. 2, la gracia también, hermano, es la ternura de Dios hacia la humanidad. Como dijimos, número 2, la ternura de Dios hacia la humanidad. Aunque seamos malos, dijo el Señor, Él es bueno. El Señor dijo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Número 3, la gracia de Dios, el Señor la define como la conversión del ser humano. Número 3, Él la define como la conversión del ser humano. Y número 4, la palabra gracia al Señor la señala como la justificación de Dios hacia la humanidad. La justificación de Dios hacia la humanidad. Ahora, hermano, quiero hacer esta pregunta con ustedes. Quiero hacer una simple pregunta en el cual vamos a desarrollar el cuerpo del mensaje en esta noche. La pregunta siguiente es: ¿cómo o qué debemos de hacer para hallar gracia de Dios en nosotros? Aleluya. ¿Qué debemos o cómo debemos hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios? Mire, hermano, esto es cierto lo que yo le voy a decir. Hay mucha gente que Dios ya apartó su gracia. ¿Sí? Hay muchas personas que ya no están bajo la gracia de Dios. Hay mucha gente que ya está bajo el azote de Dios. Está bajo los azotes del Señor. Porque la gracia de Dios no debe ser tomada como algo, hermano, insignificante. La gracia de Dios es un regalo maravilloso que Dios nos ha extendido para que la usemos, para que la tomemos, para que nos favorezcamos, iglesia. Entonces, dice aquí qué o cómo debemos o qué debemos hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios. Número 1, veamos lo que dice Proverbios 3:1. Veamos lo que dice Proverbios 3:1. Dice así. Aquí hay una exhortación y dice: hijo mío, ¿cómo le dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Entonces, número 1, ¿qué debemos de hacer para hallar gracia ante los ojos de Dios? Lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 3. Número 1 es guardar. Aleluya. Mire, hermano, si nosotros no guardamos
en nuestro corazón la ley de Dios, va a ser un grave problema para nosotros. El salmista David dijo una palabra muy, pero muy interesante. Dijo, ¿con qué? ¿Cómo? ¿Con qué? Dijo, limpiará el joven su camino. ¿Con qué? Con guardar su palabra. ¿Y qué significa la palabra guardarla? Miren, mis amados hermanos, no tiene sentido venir a una iglesia, no tiene sentido prender la radio, no tiene sentido, hermano, ver un mensaje por las redes sociales, no tiene sentido prestar atención a un mensaje si no se va a guardar lo que se dice. El libro de Santiago dice que nosotros no debemos de ser, hermanos, lectores olvidadizos. Amén. Todo lo que usted oiga, Pablo dijo, escúchenlo todo. ¿Y qué? Y retengan lo bueno. Uno puede decir que excelente estuvo la enseñanza, qué bonito estuvo el sermón del pastor, qué hermoso estuvo el mensaje, pero si nosotros no guardamos nada, hermano, no tiene sentido. Algo tenemos que llevar a nuestros hogares. Si dejamos que la palabra de Dios pase por encima de nosotros, hermano, significa que el mensaje lo estamos obviando. El mensaje no se lo podemos desviar a otra persona, hermano. Todo lo que se habla aquí es para todos los que estamos aquí. Amén, hermano. Entonces, si Dios habla, ¿para qué nos habla? Nos habla para que guardemos su palabra. Y nosotros digamos, ¿qué palabra esa? Me encantó esa palabra, porque yo estaba en el error. Mire, hermano, a veces nosotros estamos en el error, pero no queremos aceptarlo. Amén. A veces nosotros estamos en el fracaso, estamos en la ruta equivocada y no guardamos el buen concepto cuando lo oímos. Y ahí es cuando vienen los fracasos a nuestra vida. Es como una embarcación. Es como estaba una embarcación y cayó uno de los que estaba ahí. Bueno, precisamente solo uno andaba ahí. Se cayó al mar y se alejó el bote. Y le dijo ahí en alta mar, Señor, mándame a alguien. Señor, pon tu mano, rescátame, Señor, de esta tempestad que está. El Señor le envió una lancha y le dijo, ¿qué pasa, amigo? ¿Está solo? Sí. Venga, móntese. Súbase de la lancha, lo vamos a llevar, porque no queremos que usted perezca. No, gracias, Dios. Estoy esperando que Dios me ayude. Pasó la segunda y pasó lo mismo. Rechazó la embarcación. No, es que queremos que Dios nos ayude. Y que ese es el problema, queremos que Dios descienda. Amén. Queremos que Dios ahí esté cerquita en nuestra casa, hermano, literalmente. Queremos que Dios vaya en el transporte, que nosotros estamos ahí a un ladito de la bicicleta, de la moto, del carro, del vehículo, del bus, hermano, literalmente, físicamente, hermano. Dios nos envía la ayuda, pero no queremos aceptarlo porque nos cuesta guardar su palabra. Miren, entonces, muchachos, ¿sí o no? Se dice, hermano, que cuando llegó allá arriba le quiso echar la culpa y dijo, ¿por qué, Señor, no me salvaste? Pero te mandé 3 embarcaciones, le dijo. Ese es el gran detalle nuestro, hermano, que a veces uno perece. ¿Por qué? Porque no quiere entender el consejo que Dios nos da en este lugar. Hermano, aquí Dios nos ha hablado, hermano. Aquí palabra no nos ha faltado. Que tenemos un resabio de qué? Que no nos gusta guardar la palabra. Amén, hermano. Por eso el Señor dice, hijo mío, no te olvides, le dice, de mi ley, y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. Entonces, ese es el grave problema en el cual nosotros debemos de corregir, el aprender a guardar. La palabra guardar significa, hermano, 5 cosas. Si usted lo quiere anotar, bendito sea el nombre de Dios. La palabra guardar significa cuidar. 2, guardar significa, número 2, vigilar. Número 3, significa custodiar. Número 4, significa observar. Número 5, significa mantener. Lo repito, número 1, la palabra guardar significa cuidar. 2, vigilar. 3, custodiar. Número 4, conservar. Y número 5, mantener. Hay una frase
que encontramos en la Biblia donde el Señor dice, y sobre toda cosa guardada, dijo, ¿qué es lo que vamos a guardar? ¿Qué? Todo lo esencial en nuestra vida, hermano, lo vamos a tener. Pero lo más importante que nosotros debemos aprender a guardar es el corazón. Porque nosotros somos tan sensibles, hermano. Se nos pegan más las costumbres. Somos sensibles a que se nos pegue más el daño, a que se nos peguen, hermano, las cosas negativas. Somos más dados a esa tendencia, hermano. Por eso el Señor dijo, guarda tu corazón. ¿Cómo está su corazón en esta noche, hermano? ¿Cómo está el corazón suyo, iglesia? Si el Señor viene en esta noche, hermano, ¿usted cree que nos vamos con Él? Si el Señor viene en esta noche, dependiendo cómo tengamos el corazón, ¿nos vamos con el Señor, hermano? Amén. ¿Estamos con el Señor? Bendito sea el Señor. Entonces la observación aquí dice, no te olvides. La palabra mandamiento significa mis ordenanzas, mis estatutos, mis enseñanzas. Guárdalo en tu memoria. La palabra guárdalo es en tu memoria. Yo pregunto en esta noche, ¿cómo se llama el tema que estamos hablando? Porque si no apuntamos, las cosas se nos olvidan, ¿verdad? Es que decía una anciana, es que esta cabeza es hueca, hermano. Es que esta cabeza es tonta, decía ella sola. Y el problema que nosotros tenemos es que no le prestamos atención. Mire, esto es lo terrible, hermano. Fíjense que hay una hermana que la conozco, no es de aquí, que ella se sabe todos los números del celular porque ella no tiene agenda. Pero bien se lo sabe, ¿no? Todito se lo sabe, pero no se acuerda de Juan 3:16. Parece que hay un desequilibrio bien, hermano, que es terrible. Es para saber las claves, hermano, cuando se viene alguna remesa de Estados Unidos o de España. No se le olvide, hermano, pero sí se le olvida el día que Cristo vino a su vida. Entonces tenemos un descontrol en nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando? Nos está costando guardar en nuestra memoria las cosas del Señor. A usted no tiene, hermano, que olvidarse el día que Cristo vino a su vida. Si yo pregunto a todos ustedes cuándo usted recibió al Señor, qué día, la fecha, la hora, dónde estaba, qué tipo de ropa usted andaba, usted tiene que acordarse, hermano. Pero nos acordamos del reventón en el mundo allá. Allá nos acordábamos, hermano, de cuántas bailaditas vimos, de con cuántos nosotros anduvimos. Eso sí nos acordamos, para eso sí tenemos buena memoria. Pero para cuando Cristo vino en nuestra vida, todo se nos olvida. Tenemos que andar preguntando en los libros de la secretaría. Porque tenemos un grave problema. No guardamos en nuestra memoria, en nuestra mente, ni en nuestro corazón los antecedentes que Cristo ha hecho por nosotros. Amén, hermano. ¿Así es? Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para hallar gracia? Número 1 es guardar. Mire, hermano, aquí no necesitamos medicamentos, hermano. Aquí no necesitamos hierro vivo. Aquí no necesitamos, hermano, pastillas para aprender a guardar. Aquí lo que necesitamos, hermano, es acercarse a Dios. Señor, dame retentiva, papayito. Padre, el mensaje que yo voy a escuchar en esta noche, Señor, yo no quiero que se me olvide, Señor, pero guardado en la mente. Pero, hermano, mientras está el predicador, está dándole duro en el altar, estamos pensando, hermano, a la hora de salida, ¿qué estamos haciendo? Estamos pensando, hermano, en qué vamos a ir a hacer a las casas. Nada estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la mente no haya, hermano, que guardar si aquello o esto. Entonces la mente la estamos forzando, en el cual ella no haya que guardar. Ella va a guardar lo que se le antoja. Debemos de estar concentraditos, papá. Este culto no me lo pierdo. Aleluya. Hay gente que dice, hermano, yo no me perdí el culto de hoy. Pues vino aquí, pero su mente no estaba. Significa que se lo perdió. Amén. Sí, hermano. Aquí físicamente podemos estar, pero el culto se lo perdió. Porque su mente no está. Entonces el Señor lo que quiere es que guardemos en nuestra memoria las enseñanzas. Y el resultado de guardar es, dice el verso 2, hay bendición, hay prosperidad y hay promesa. Mira, hermano, cuando aprendemos a guardar en nuestra mente los estatutos, la palabra de Dios, ¿saben cuál es el resultado? Leamos el verso 2, dice:
Leámoslo ahí, dice ahí. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentan. Hermano, los que guardan la palabra tienen paz. ¿Cuántos tenemos paz? Si usted supiera, hermano, mi Cristo lo sabe, yo soy una persona que tengo tanta paz en mi corazón, en cuya presencia estoy, porque hemos aprendido a guardar la palabra. Yo llego a mi casa, nos encerramos con mi esposa, me encierro con mis hijos, hablo con ellos, tenemos comunicación día y noche, porque nos acostamos noche y a veces hablamos de muchas cosas por ahí y tenemos una paz, nos acostamos tranquilos, porque las promesas, hermano Fernando, que dijo el salmista David, dijo: en paz me acostaré. ¿Cómo dice? En paz me acostaré, dijo, y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. Pero eso lo produce el guardar los conceptos de la palabra del Señor. Josué 1:8 dijo: nunca se apartará ¿de qué? De tu boca este libro de la ley. ¿Y qué dice? Ayúdame, ¿qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él. Dice meditar, pero aquí viene otra cosa. Dice: para que hagas y guardes todo lo que está escrito en este libro, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay gente que me dice: yo he leído bastante la Biblia, yo no dejo de leer la Biblia. Pero la pregunta es, lo más importante no es cuánto lea, lo más importante es cuánto aprendió. Yo me puedo saber este libro de pies a cabeza, pero el resultado es el escaneo de Dios, es cuánto aprendiste, cuánto vas a ponerlo por obra. ¿Entienden? Hay gente que tiene tanta letra en su cabeza, tiene tanta cosa, pero como que el evangelio no le entró todavía. Alaba al Señor. Dice: tendrás una larga vida y tendrás, le dice el Señor, mucha paz. Amén. Miren lo interesante, hermano. La intención de Dios es que la humanidad siempre guarde su mandato, ¿verdad? Es que guarda. Hermano, hay algo bien interesante aquí. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10. Vamos a Deuteronomio, hermano. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, versículo 13. Capítulo 10, verso 12 y verso 13. Miren lo que Dios exige, dice el tema ahí. Creo que ese tema ahí lo dice también en su Biblia, ¿verdad? Lo que Dios exige, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué es lo que Dios te manda, hermano? Dice: sino que temas a Jehová tu Dios. 2, que andes en tus caminos. Número 3, y que lo ames. Número 4, y le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lean conmigo el verso 13, donde dice que guardes. ¿Cómo dice? Que guardes, hermano, dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo. O sea que te lo vuelvo a escribir hoy, para que tengas al camino. La Biblia es clara. El que no guarda su palabra no vive en prosperidad espiritual, vive en una derrota. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo no guardo la palabra, viviría, hermano, en una miseria espiritual. ¿Entiendes, hermano? ¿De qué sirve tenerlo todo en esta vida, pero no tengo la prosperidad de Dios en mi corazón? Ahora leamos, hermano. Hermano, fíjense que hay una parte muy interesante. Solo se lo voy a relatar. En los 4 evangelios aparece una historia. Aparece una historia donde el Señor se encuentra un joven rico. Y este joven le hace una pregunta: Señor, dice, ¿qué debo de hacer? ¿Para qué? Para heredar la vida eterna. ¿Qué le dijo el Señor, hermano? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: los mandamientos saben. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, no te inclinarás a ninguna estatua, ni la farás. Le dijo todo eso. ¿Y qué dijo el joven, hermano? Dijo el joven, hermano, en el sentido de que ya todo lo sabía.
Todo esto, dijo, lo he guardado. ¿Desde qué? Desde que era niño. ¿Usted cree que los había guardado? Sinceramente, ¿usted cree que este joven dijo, los había guardado? Le dijo el Señor, te hace falta una cosa. Hermano, el que quebranta un mandamiento, los quebranta todos, hermano. Amén. El que quebrante un mandamiento se está pasando por encima y está traspasando todos los otros. Le dijo, los mandamientos saben. Honrarás a tu padre. Todo eso le dijo el Señor. A ver si se lo dijo con arrogancia. Todo eso ya lo sé. Porque hay gente, hermano, que cree que lo sabe todo y no necesita de Dios. ¿Sí, hermano? Todo eso ya lo sé de Dios. O sea que en poca parte, no necesito que me lo repita. Pero el Señor le puso un seguro que hace falta una cosa. ¿Qué es lo que le había dado? ¿Qué es lo que le faltaba, hermano? ¿Ah? Una cosa te hace falta, le digo. ¿En qué mandamiento encontramos eso? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Te hace falta una cosa, le dijo. Y tu grave problema, le dijo, es que tienes un corazón malo. No tienes un corazón generoso. ¿Por qué el Señor lo reprendió? ¿Usted cree que si este joven, este muchacho de su juventud hubiera guardado todo, el Señor le hubiera exigido esto? No. El Señor le dijo que hace falta una cosa. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Vende todo lo que tienes, y repárteselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Lo hizo? No lo hizo. Ese es el problema. Queremos guardar ciertas áreas, pero esta no, porque no me conviene. No, porque este carro es 2025, mejor voy a dar este podrido. Entonces uno siempre está así, hermano. Le dice, una cosa te hace falta, tienes un problema, no eres generoso en tu corazón. No eres espontáneo, le dijo. Y le dijo, ve y reparte todo lo que tienes. Y una vez que lo hagas, le dijo el Señor, sígueme. ¿Le prometió salvación el Señor? Le dijo, si tú vendes todos, ¿tienes la vida eterna? No. Lo que le pidió el Señor es que tenía que hacer obras. Tenía que hacer obras de una persona que había entendido la palabra del Señor. Amén, hermano. Entonces, él dice en la Biblia, golpeado, no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque el centro de su corazón se llamaba el señor dólar, el dinero. Y estaba su corazón y no lo hizo. Y se puso triste, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él creía que lo sabía todo, pero estaba mal. Porque no había guardado el último concepto que el Señor le había ordenado. Sé espontáneo. ¿Qué dice Hechos 20:35? Hermano, ¿alguien me lo puede decir de memoria aquí? ¿Alguien se sabe Hechos 20:35? Leamos la Biblia, hablamos, hermano, y aprendámoslo, ¿verdad? Leamos lo que dice Hechos 20:35. Qué interesante este versículo, hermano, para que aprendamos nosotros, hermano, que guardar la palabra no solamente es leer los versículos, no solamente es aprender lo que dicen los versículos, es ponerlos en obra. Hechos 20:35 dice, iglesia, dice, en todos ustedes han sido enseñados que trabajando así se debe, ¿cómo? Se debe ayudar a quienes, a los necesitados. Y dice, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo más, que más bienaventurado es dar que recibir. Pero este muchacho no guardó esta palabra. Alaba al Señor. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? ¿Cómo se llama? La gracia de Dios. Por gracia nosotros estamos todavía aquí. Si Dios es maravilloso y sigue todavía dándonos su gracia y su misericordia, mañana, si Él lo permite, aquí vamos a seguir. Amén, hermano. Por la gracia de Dios estamos bien comiditos. Por la gracia de Dios, hermano, tenemos agüita en la cisterna. Por la gracia de Dios, esta agua, hermano, para unos ha sido de dificultad, para otros ha sido de bendición, porque han llenado sus pilas, han llenado sus recipientes, la gente se ha beneficiado, y es por pura gracia, hermano. Bendice al Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí nosotros llegamos con esta palabra, hermano. Tenemos mucho que hablar de este tema, pero por el tiempo hasta aquí nosotros nos vamos a quedar.